¿Comenzamos entonces? Sí, gracias, Andrés. Bueno, perfecto. Me presento entonces primero, soy Andrés Fernández de la CEPAL. He venido trabajando junto a otros colegas durante ya casi 10 años en el tema de salud digital y la CEPAL a su vez viene trabajando en los temas de sociedad de la información desde hace por lo menos unos 15 años. Eh, yo más que centrarme en tecnologías, voy a centrarme en funcionalidades, ya lo van a ver. Eh, y a propósito de eso, quisiera hacer un pequeño llamado al comienzo de esta presentación en el sentido de no deslumbrarnos con tanta tecnología sofisticada, cuando la verdad es que tenemos disponible bastante tecnología muy simple y que nos puede ayudar de manera costo efectiva a reducir buena parte de los problemas que enfrentan nuestros sistemas de salud. Yo sé que la tecnología, mientras más sofisticada, se hace más atractiva, ¿no? Es cosa de ver a nuestros hijos lo que pasa con esos avances, ¿no? Pero quería hacer ese llamado inicial y también hacer una advertencia en el sentido que en este campo hay una gran multiplicidad de actores y por lo tanto también hay una amplia variedad de perspectivas, lo que hace que muchas veces vamos a observar que hay intereses que pueden entrar en conflicto. Yo intentaré dar una visión más o menos amplia de lo que existe y de cómo esto nos puede ayudar, especialmente, como dije, resolver problemas del sistema público de salud que son comunes a la mayoría de nuestros países, pero poniendo énfasis también en las poblaciones más vulnerables, ¿no? Entonces, haciendo este alcance inicial, comienzo ahora la presentación. Una pequeña aclaración también con el concepto de salud digital, en el sentido de que básicamente lo que ellas nos deben permitir, nos pueden permitir, es que montamos los proyectos, montamos los programas y definimos nuestras estrategias de manera adecuada, nos pueden permitir básicamente reducir las brechas de acceso que hoy día existen, tanto a una atención oportuna como a una atención continua, que muchas veces se olvida de ese punto, y por cierto también una atención de calidad. De verdad, no invertir hoy en día en salud digital es un gran riesgo en términos de aumentar las brechas y por lo tanto aumentar la exclusión que hoy día podemos observar para muchos de nuestras poblaciones. Les adelantaba que me iba a enfocar más bien en funcionalidades y la verdad es que hay una enorme variedad de aplicaciones posibles y que por lo mismo están dirigidas también a una gran variedad de actores que van desde los proveedores de atención, como son los profesionales de la salud, pero también beneficios indirectos de todas estas funcionalidades y aplicaciones. Estamos hablando también de los directivos, los administradores, de las organizaciones de salud, distintos tipos de proveedores, incluyendo los seguros, las farmacias y, por supuesto, los pacientes y la comunidad en general. Algunas de estas aplicaciones yo las voy a mencionar en el transcurso de esta presentación, como por ejemplo la historia clínica o los sistemas de información hospitalaria y la atención médica a distancia que conocemos como telemedicina o telesalud.
¿En qué ámbitos podemos observar, y esto obviamente no es una lista exhaustiva, en qué ámbitos podemos observar contribuciones de la salud digital? Al lado izquierdo ahí ustedes pueden ver un listado con una pequeña explicación al costado derecho. Desde luego, efectividad. Y cuando hablamos de efectividad estamos refiriéndonos a la posibilidad de mejorar el acceso y la calidad de la atención. Pero también nos permite incrementar la eficiencia. Vamos a ver algunos ejemplos que luego les mostraré. ¿Cómo es posible incrementar la productividad y reducir los costos de la atención? Por cierto, y este es el punto central para nosotros, que nos permite resolver, atenuar, reducir significativamente las desigualdades en salud que se expresan, como ustedes bien saben, en las brechas que hoy día observamos de mortalidad. Sin embargo, también hay un ámbito por el lado de la economía que no podemos descuidar, especialmente cuando tenemos que sostener reuniones con representantes de los ministerios de finanzas para discutir los presupuestos de inversión o de operación, porque efectivamente también estas tecnologías aplicadas en salud nos permiten incrementar la capacidad productiva, básicamente por el lado de la disminución de días laborales perdidos. Y cuando me refiero a días laborales perdidos, básicamente estamos haciendo referencia a que podemos no solo disminuir las tasas de morbilidad, sino que también los tratamientos pueden ser acortados, podemos mejorar la adherencia a estos tratamientos y desde luego un punto súper importante en esto es que podemos contribuir a reducir o al menos a controlar la mortalidad prematura que lamentablemente se viene incrementando debido a las enfermedades crónicas no transmisibles, las enfermedades no transmisibles directamente. Y por otro lado, también tenemos que tener en cuenta que en torno a la aplicación de tecnologías digitales en salud se desarrolla en los países una importante industria que es esta productividad y que en algunos casos también podrá ser una oportunidad de exportación de servicios y de bienes, dependiendo de cómo cada uno de los países vaya implementando sus políticas y sus estrategias en esta área. Comenzaré haciendo referencia al desafío de reducir las desigualdades sociales en salud. Ya adelantaba algo con respecto a esto. Básicamente lo que aquí vemos en la población más vulnerable o los grupos más vulnerables es una mayor carga de enfermedad, un menor número de años de vida, digo, sin discapacidad, y una menor expectativa de vida. Enfrentar esto supone que debemos mejorar el acceso a una atención primaria, e insisto en lo de primaria, con mayor capacidad resolutiva. El gran desafío que tenemos acá para poder reducir estas brechas es que tenemos que, por un lado, mejorar el acceso a la atención primaria, pero además tenemos que ser capaces de incrementar su capacidad resolutiva. Cuando decimos incrementar la capacidad resolutiva, quiere decir que podemos disminuir la transferencia de pacientes desde el nivel primario al nivel secundario de salud. Es decir, que los problemas de salud de las personas se resuelvan en el nivel primario con una mayor tasa de lo que hoy día observamos en cada uno de nuestros países. Y acá las funcionalidades que nos ayudan tienen que ver básicamente con la telemedicina o con la telesalud, que si bien en algunos son conceptos que se utilizan como sinónimos, no son exactamente sinónimos, puesto que telesalud incluye, además de telemedicina, incluye educación a distancia. Este es un concepto que fue desarrollado por Brasil hace ya por lo menos 10 años atrás. Y
Y obviamente cuando decimos telemedicina o telesalud, estamos viendo la posibilidad de aplicaciones en todo tipo de especialidades de la salud, incluso de algunas especialidades colaborativas como la enfermería. Hacemos una pequeña distinción conceptual que yo creo que es importante tenerla en cuenta entre teleconsulta y teleconsultoría. Cuando hablamos de teleconsulta estamos hablando de una relación médico-paciente a distancia, obviamente, en algunos casos dependiendo de las características de los sistemas de salud de cada país y también dependiendo de la legislación que exista en ellos. Cuando hay teleconsulta puede ser que el paciente esté o no acompañado por un profesional de la salud, relacionándose con otro profesional de la salud que está en algún lugar distante. Y cuando hablamos de teleconsultoría es una relación entre profesionales de la salud que pueden o no hacer referencia a algún o algunos pacientes en particular. Y ahí es donde entra este concepto de telesalud, es decir, la posibilidad de hacer algún tipo de educación a distancia. El tema de la educación a distancia para nuestros países, especialmente aquellos que tienen población muy dispersa y por lo tanto equipos de salud que están también distribuidos de manera dispersa por la geografía de estos países, suele ser bastante importante tanto para la motivación de ellos como también para disminuir la rotación, que es uno de los problemas graves que enfrenta la atención básica de salud, especialmente aquella más de tipo rural. Y esta comunicación puede ser sincrónica o asincrónica, que es también un tema importante tener en cuenta porque creemos que, o tendemos a creer que necesariamente la telemedicina tiene que ser en tiempo real y la verdad es que no necesariamente debe ser en tiempo real. Hay muchas experiencias que son asincrónicas y que son importantes aportes a la resolución de problemas de salud para nuestras poblaciones. Pero además de mejorar el acceso y por lo tanto con eso ayudar a disminuir las desigualdades, tenemos que también reducir las brechas de calidad. Si no basta el acceso, también la brecha de calidad tenemos que enfrentarla. Y para esto, básicamente de lo que se trata es de poder incrementar o de mejorar la continuidad de la atención. Y aquí el problema que enfrentamos prácticamente todos los países de la región es que nuestros sistemas de salud están fragmentados. Esto quiere decir que cada vez que un paciente se desplaza de una unidad de salud a otra, ya sea dentro del mismo nivel de atención o entre niveles de atención diferentes, la información que corresponde a ese paciente no transita de la misma manera. Los datos de ese paciente no transitan de esa misma manera. Y por lo tanto, en la unidad de salud a la cual fue referido, en esa unidad, digamos, mucho de la información relevante de los pacientes es desconocida. Y se toman decisiones con desconocimientos que pueden ser, en muchos casos, graves. La funcionalidad a la cual nos referimos en este caso es a la historia clínica digital única, y quiero destacar lo de única, porque también lo que vemos en otros países es que algunos proyectos que se han ido montando con historia clínica digital replican la fragmentación del sistema de salud. Entonces, hay unidades de salud o servicios de salud en ciertas regiones dentro de un país que desarrollan su propia historia clínica, que por supuesto no va a conversar con la historia clínica que desarrollan en otras regiones o en otros centros de salud de un mismo país. Es muy importante que esta historia clínica sea única y que por lo tanto esté al mismo tiempo disponible para todos los servicios de salud y que puedan ser consultados desde los distintos de las distintas unidades en la medida que un paciente va transitando entre ellas.
Y para que esto pueda ocurrir, obviamente necesitamos sistemas que sean interoperables, ¿no? O sea, que puedan conversar entre sí, para lo cual tenemos necesariamente que adoptar estándares tanto tecnológicos como semánticos. Y la semántica acá es muy importante, puesto que, como ustedes bien saben, eh, son conceptos finalmente los que se están transmitiendo y necesitamos que esos conceptos sean conocidos y reconocidos de manera unívoca por cada uno de los participantes en los procesos de atención. Un tercer elemento que agregamos como desafío a tener en cuenta por nuestros países es la necesidad de mejorar lo que hacemos en materia de investigación y de vigilancia epidemiológica. Noten ustedes, y en sus países lo podrán verificar, y esto nuevamente está presente prácticamente en todos los países de la región, casi sin excepción. Importantes decisiones se toman con base en información desactualizada o poco confiable. Es decir, sobre la base de datos incompletos muchas veces, de datos antiguos, y cuando en el mejor de los casos se les pide a algunos especialistas de salud pública que emitan algún informe, lo que hacen es recurrir a estudios antiguos que o tal vez no tan antiguos, pero digamos que desde que se recogen los datos hasta que llegan a estos especialistas que los procesan y que los transforman esos datos en información y transmiten esa información, resulta que en definitiva lo que estamos haciendo es un análisis más bien retrospectivo y la calidad que tiene esa información y por lo tanto la calidad que tendrán esas decisiones puede ser bastante discutible. Nuevamente aquí la historia clínica digital única es una funcionalidad importante en los procesos de investigación y vigilancia a la medida que esto se implementa a lo largo de un país, a lo ancho y largo de un país, es una oportunidad para tener información en línea y para alimentar no solo modelos de vigilancia epidemiológica, sino también procesos de investigación un poco más profundos. Creo que les adelantaba al inicio de esta presentación que uno de los problemas que estamos enfrentando en la región es que las enfermedades no transmisibles se vienen incrementando con mucha fuerza, asociada tanto a la transición demográfica como a la transición epidemiológica. Obviamente no todos los países de la región están exactamente en las mismas etapas de transición, pero todos de una manera u otra están encaminados hacia allá. Lo adelantaba Federico también en la presentación anterior. Enfrentamos un envejecimiento sostenido de nuestra población y por lo tanto un incremento importante de diabetes, de hipertensión y de distintos tipos de cáncer que están generando una presión importante sobre el gasto en salud, pero al mismo tiempo van generando nuevas brechas, es decir, las brechas que ya conocíamos, por ejemplo, en términos de mortalidad infantil o en términos de mortalidad materna, las estamos comenzando a ver en términos de las prevalencias de diabetes e hipertensión y especialmente mortalidad prematura. Entonces, se nos están agregando brechas a otras que aún no hemos podido resolver adecuadamente. Les comentaba bien que uno de los beneficios, uno de las expectativas que se tiene con la telemedicina es el incremento de productividad. Y también hay una disminución de costos al usar historia clínica digital. Y esa combinación lo que nos ayuda, en definitiva, es a mejorar la sostenibilidad que tiene
el sistema sanitario, además de que nos ayudará, como ya dijimos, a reducir las desigualdades sociales en salud. Y nos encontramos ahora también con el tema de la necesidad de medir. Aquí hay que hacer un alcance, como el estadio de desarrollo que presentan los distintos países en materia de inversión en salud digital todavía es en la gran mayoría muy incipiente. No podemos obviamente pretender hacer mediciones de impacto. Todavía necesitamos que transcurra bastante tiempo para poder hacer mediciones de impacto. Pero sí es posible comenzar ya, o podría ser posible en algunos países, al menos comenzar a medir algunos resultados y algunos efectos de estas funcionalidades. Y es importante destacar que necesitamos trabajar como región en el desarrollo de metodologías propias, por cuanto las experiencias que existen en materia de monitoreo y especialmente de evaluación están centradas en los requerimientos que tienen los países desarrollados, cuya principal preocupación es la eficiencia y la sostenibilidad. Y si bien esas son preocupaciones también nuestras, no obstante, nuestras principales preocupaciones tienen que ver hoy en día con las desigualdades sociales en salud, sin desconocer que lo otro es también importante y que no podemos dejarlo de lado. Brasil y Uruguay, yo diría que son los países que hoy en día están más avanzados en la región en esta materia. Voy a hacer referencia al caso de Brasil enseguida. Así. Entonces, algunas evidencias que resultan interesantes de compartir con ustedes. Primero, con respecto al programa de telesalud del Estado de Minas Gerais, el programa de telesalud tiene alcance nacional en Brasil, pero hay algunos estados que lo comenzaron antes o que ya se han embarcado en la tarea de hacer algunas mediciones. Y en el caso de Minas Gerais, que ya funciona conectando 660 municipios con los hospitales en la capital, en Belo Horizonte, y en particular con la Facultad de Medicina de la Universidad de Minas Gerais. Algunos datos. 79% de los pacientes han salido de listas de espera, es decir, hay una evidente mejora en el acceso, y no solo en el acceso, sino que también en la oportunidad de la atención, porque muchas veces las personas acceden, pero son atendidas tardíamente. Se estima que hasta un 80% de los pacientes que han participado de este programa no necesitaron ser remitidos a centros de referencia. Así, esto es una muestra de cómo la telemedicina o la telesalud, en este caso, mejora, incrementa la capacidad resolutiva de la atención primaria. Esto ya es algo que se venía viendo desde hace bastante tiempo. Esta cifra de 80% o en torno a un 80% ya se vio en Argentina también, por ejemplo, con el Hospital Garrahan en Buenos Aires, que desarrolló un programa de telepediatría dirigido a las distintas provincias. Imaginen ustedes los beneficios que eso reporta para las familias, es decir, el hecho de no tener que trasladarse a un hospital de referencia para la atención de los niños, toda vez que esta es posible de resolverse de manera importante a través de aplicaciones de TIC en salud. Y también calcularon en el caso de Minas Gerais una reducción del gasto que lo traducen en un beneficio económico equivalente más o menos a $5,8 por cada dólar invertido. Entonces, aquí hay beneficios
tanto económicos como beneficios en términos de salud, pero también hay otros tipos de beneficios que tienen que ver con el bienestar general de las personas y las familias. Siguiendo con Brasil, en Brasil cada 2 años, si no me equivoco, se está aplicando un estudio de seguimiento en la implantación de TIC en el sistema de salud, tanto público como en el privado. Hay una enorme cantidad de indicadores a los cuales le hacen seguimiento del orden de 110 o 115, algo así. Yo acá solo muestro unos pocos, nada más que para destacar de qué manera el sistema privado nos lleva a delantera, y con esto lo que quiero mostrar es precisamente, o verificar con ustedes, más bien es una advertencia que hacía al comienzo, en el sentido de que si no invertimos en salud digital para el sistema público de salud, el riesgo que corremos es de ir incrementando las brechas que hoy día existen. Noten ustedes ahí en ese cuadro que solamente en el cuarto indicador, que se refiere precisamente a telesalud, es el único en el cual el sistema público tiene una pequeña fortaleza en comparación con el privado, y eso es básicamente porque existe este programa de telesalud a nivel nacional, que se implementa obviamente desde, desde las universidades federales, que se conectan con los distintos sistemas de salud, perdón, con las unidades de salud distribuidas en el territorio. Algunas evidencias con respecto a Canadá. Y como ya adelantaba, un país desarrollado que está preocupado básicamente del tema de la eficiencia y de la sostenibilidad. En Canadá lo que han podido verificar es que desde que en el 2007 comienza el programa de telesalud hasta el 2015, esta es una evaluación que se hizo durante el 2016, se acumuló un beneficio total estimado en 16.000 millones de dólares para el sistema canadiense de salud. Y al mismo tiempo, un dato importante es que los beneficios económicos que genera un sistema de telesalud se va incrementando a lo largo del tiempo. Noten ustedes que esos 16.000 millones distribuidos más o menos en unos 9 años de aplicación da algo menos de 2.000 millones de dólares anuales. Sin embargo, para el 2015 ya estimaban que ese beneficio alcanzaba a 2.500 millones anuales. Y esto se explica básicamente porque la incorporación de este tipo de programas tiene sus tiempos de maduración. Siempre obviamente van a generar más de alguna resistencia, y por lo tanto las partidas son lentas, son complejas, pero en la medida en que se van implementando, se van haciendo cada vez más notorios sus resultados positivos. En términos de lo que ocurre con las personas, ahí tienen ustedes tres datos importantes en relación a pacientes crónicos, que obviamente es materia de interés en Canadá. No vamos a encontrar en ellos otro tipo de datos para otro tipo, tal vez, de patologías que son menos relevantes desde el punto de vista de costos precisamente. Pero lo que podemos ver ahí es algo aplicable a nuestros países. Por ejemplo, cómo en el caso de los pacientes crónicos se reducen las visitas a los servicios de urgencia en la medida en que se implementan los sistemas de telemonitoreo para estos pacientes. Y también se reducen las visitas a la atención primaria. Entonces, este es nuevamente una muestra de cómo la tecnología en salud, o la salud digital, como
solemos decir acá en la CEPAL, cómo la salud digital contribuye, ¿verdad?, a descongestionar los sistemas de atención, especialmente los de urgencia, que suelen ser los más congestionados en nuestros países, y desde luego también la atención primaria. Y desde el punto de vista de la productividad, que también les comentaba algo al comienzo, noten ustedes que estos estudios hechos en Canadá estiman que el uso de imágenes digitales contribuyen a incrementar entre un 25 y un 30% la productividad. Y esto a su vez se traduce en que hasta al año 2025, si no me equivoco, al año 2025, que es para que completen todas las inversiones que están previstas en este programa canadiense, se estima que del orden de 500 especialistas que podrían haber sido necesarios ya no lo serán. Es decir, especialistas en imagenología. Y esto gracias precisamente a que tenemos un incremento de productividad, como veíamos, del orden del 25 al 30%. Y para concluir esta presentación, mencionarles que en relación a los objetivos de desarrollo sostenible que todos nuestros países han firmado, es nuestra convicción que sin inversiones en salud digital será muy difícil cumplir con el objetivo número 3. Si queremos de verdad incrementar la cobertura al punto de poder decir que efectivamente tenemos una salud universal, una cobertura universal de salud, si queremos mejorar el acceso y la calidad de la atención, desde luego también si queremos reducir la mortalidad infantil y la mortalidad materna, y por cierto, si queremos reducir la mortalidad prematura asociada a las enfermedades no transmisibles. Avanzar en la consecución de estos objetivos que nos han sido formulados supone mejorar la manera como estamos trabajando en el sistema de salud hoy en día, y esto implica necesariamente hacer inversiones en salud digital. Eso es lo que tenía para presentarles y muchísimas gracias por su atención. Si hay preguntas ahora, por favor. Recuerden la pregunta. Bueno, voy a intentar responder las dos preguntas que han llegado. A ver, en relación a la primera, que habla de brechas con respecto a la incorporación de la salud digital en Centroamérica, yo creo que
un elemento importante a tener en cuenta es que aquí hay unos estadios de desarrollo que contemplan en sus inicios uno que llamamos el de preparación. Es decir, es muy difícil pensar en que se puede montar un programa de alcance nacional si es que no hay un estado de preparación de los sistemas de salud previamente. Y básicamente con el estadio de preparación nos referimos a que exista infraestructura básica. Es decir, es muy importante que las distintas unidades de salud cuenten con un buen sistema de comunicaciones, que efectivamente existan equipos de computación en las distintas unidades, y que pueda haber, en definitiva, un mínimo de infraestructura sobre el cual implementar estas funcionalidades. Ahora, eso no quiere decir que hay algunas cosas que no puedan hacerse, hay algunas cosas. Yo siempre destaco el programa de teleradiología de Panamá, por ejemplo, que ya tiene una buena cantidad de años y que ha servido enormemente para resolver un problema grave que existía en Panamá, y era el de que los radiólogos, casi todos, residían en la ciudad de Panamá. Es decir, no había radiólogos por fuera de la ciudad de Panamá. Entonces, la teleradiología era una cuestión fundamental para los procesos de diagnóstico. Entonces, pensar en qué estadio, cómo es el nivel de preparación, cuál es el nivel de infraestructura con la que cuenta un país para poder montar estas funcionalidades, yo creo que es la primera pregunta que deberían hacerse. Y luego la pregunta siguiente dice, ¿cuáles son las principales, estoy tratando de leer, las razones o limitantes que se dan? Sí. Bueno, allí se hace mención a los celulares. Los celulares son muy importantes, especialmente para la comunicación con los pacientes. Pero fíjense ustedes que estamos hablando acá de algo que va mucho más allá de eso. Un celular puede ser súper importante en manos de un médico también para hacer dermatología, por ejemplo. Y transmitir fotos, digamos, desde un centro básico de salud a un centro de referencia. Pero nosotros estamos hablando de algo más que eso, ¿no? Estamos hablando de la posibilidad de que los centros de salud, en sus distintos niveles de atención, estén intercomunicados, que puedan transmitir información entre ellos, que un médico especialista en un centro de referencia pueda estar en comunicación permanente, si es que es sincrónica, o en diferido, si es que así como puede funcionar con los centros básicos de salud. La gran mayoría de las demandas de salud se canalizan a través de la atención primaria, que es donde no existen especialistas. Y al no existir los especialistas allí, lo que ocurre es que los pacientes son muchas veces derivados, como ya vimos, ¿no? Esas derivaciones pueden reducirse hasta en un 80% en la medida que existe comunicación entre las unidades de salud. Entonces, a las limitaciones de comunicación que me refería previamente, también podríamos indicar como una dificultad que encontramos en América Latina la inexistencia de estrategias nacionales que empujen la inversión en esta área. No solo planes nacionales que muchas veces se quedan en unas declaraciones que son muy bien construidas, pero que no se traducen, por ejemplo, en presupuestos de inversión y en presupuestos de operación. Entonces, aquí hay que dar un salto de la idea a la necesidad
de inversión. Y por lo tanto, estas son discusiones que tienen que darse al interior de cada uno de los países y nosotros esperamos que con este tipo de seminarios precisamente podamos entregarles herramientas a quienes están interesados y perciben la importancia de estas inversiones para conversar con las autoridades de los ministerios de Economía o de Finanzas o de Hacienda o como se llame en cada uno de los países. Y por supuesto, desde la CEPAL nosotros estamos siempre muy disponibles para poder apoyarlos en esos procesos de discusión interna eh, eh, y en esos procesos de toma de decisión. No sé si habrá alguna otra pregunta. Sí, interesante esa pregunta, Adriana, porque también aquí yo creo que hay que tener en cuenta que eh, hay muchos mitos con respecto a esto. Porque como les decía al comienzo de esta presentación, solemos deslumbrarnos con las tecnologías más sofisticadas, que son obviamente las más caras. Entonces, de repente vemos hospitales que están invirtiendo en robots quirúrgicos. Y la pregunta que uno se hace, bueno, está bien, no deja de ser eso importante, pero ¿qué estamos haciendo en teleradiología, por ejemplo? ¿Qué estamos haciendo en telepediatría? ¿No? Eh, y vean ustedes que muchas de estas aplicaciones de telemedicina se pueden hacer vía telefónica. O sea, hay maneras de comenzar con muy bajo costo. Transmisiones, o sea, conexiones a Internet vía par telefónico. Estamos hablando de velocidades de transmisión que podrán ir desde los ciento y poco kilos por segundo hasta los 700. Y con eso es posible hacer mucho en telemedicina. O sea, no necesitamos necesariamente tener banda ancha. Obviamente que si tuviéramos banda ancha, vamos a poder funcionar con mayor velocidad, y nuestras conexiones van a ser mejores y tendremos posibilidades de tener un mayor volumen de interacción eh, sincrónica, ¿no? En tiempo real. Pero también, como les decía, es posible trabajar de manera asincrónica, ¿no? Donde las consultas son enviadas desde los centros básicos de salud a los centros de referencia vía correo electrónico y hay especialistas que responden de manera, como yo digo, diferida a esas consultas. Entonces, hay muchas maneras como para comenzar a trabajar en esto sin tener que pensar en grandes inversiones. Yo creo que ese es un punto clave para no desincentivarse a comenzar a trabajar en esto. Y lo otro que les diría a todos aquí es que tengan cuidado cuando licitan tecnología. En los procesos de licitación tienen que ser muy cuidadosos porque es un área que evoluciona con mucha rapidez y desgraciadamente eh, podemos cometer el error de estar comprando tecnología cara y obsoleta. Bueno, el talento humano, otra pregunta interesante acá, y creo que la podemos abordar desde dos perspectivas. La primera es que obviamente los profesionales de la salud en sus procesos formativos, en las carreras de medicina, de enfermería, tienen que comenzar ya a recibir formación en este ámbito. Lo cual se hace cada vez más fácil
porque los más jóvenes están acostumbrados ya a estas tecnologías, son como llamamos nativos digitales, ¿no? Por lo tanto, incorporar este tipo de materias. Sí. Ahora retomamos la comunicación que se había caído, disculpen. Bueno, estaba comentando que lo importante que es, ¿verdad?, la formación en las escuelas de medicina y de enfermería para ir avanzando en estos procesos, pero también es importante que las universidades entiendan que tienen acá un rol importante. Y cuando digo la universidad, estoy refiriéndome a la institución completa. Es decir, aquí hay necesidad también de una interacción entre las facultades de medicina y las facultades de ingeniería. Y para algunas cosas en particular también con las facultades de ciencias sociales, es decir, sociología, antropología y economía, tienen contribuciones importantes a hacer en estos procesos. Existen en algunas universidades de algunos países ya, de algunos países de la región, me refiero, ya algunos programas incluso de posgrado. Hay algunas carreras incluso de nivel técnico en el ámbito de la salud digital. Es decir, hay todo un trabajo que tiene que hacerse desde las universidades, desde el sector educación, para poder avanzar en esto. Y, y quiero reforzar esta opinión precisamente con lo que se hizo en Brasil cuando se diseñó hace, como dije, ya más de 10 años, el programa de telesalud, en que intervenían simultáneamente el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. E involucraron a todas las universidades federales. Entonces, este fue un proceso, obviamente, de involucración de buena parte de los actores del sistema público, en el caso de Brasil. Poco a poco se fueron sumando también muchos del sistema privado, pero no es solo una responsabilidad de salud, quiero insistir en eso, hay una responsabilidad también del ámbito de ciencia y tecnología o de telecomunicaciones, depende cómo esté organizado administrativamente cada país, pero también del sector educación. Entonces, el talento humano tenemos que ir generándolo a través de procesos de formación. No existe otra posibilidad que no sea importarlo, digamos, pero las importaciones no siempre son las más efectivas. Eh, a ver, cuando hablamos de adultos podemos hablar de adultos en el área de los profesionales de la salud, adultos mayores, o por el lado de los pacientes, digamos. O sea, podemos tomar esta pregunta desde esas dos perspectivas. Obviamente, a mayor edad hay una mayor probabilidad de rechazo a estas innovaciones. Y eso es completamente comprensible y tenemos que estar muy conscientes de ello. Y por el lado de los, digamos, eso es válido para tanto por el lado de los especialistas o de los profesionales de la salud como por el lado de los pacientes. Sin embargo, a medida de que se van incorporando a estos procesos de cambio, van rápidamente adquiriendo los conocimientos y reconociendo
la utilidad que esto presta. Por el lado de los pacientes, permítame decirle que en general la vinculación es con respecto a algo muy, muy concreto, como por ejemplo puede ser un dispositivo para el control o el monitoreo de una enfermedad crónica, para lo cual muchas veces tiene que colaborar algún familiar cercano. Pero es perfectamente posible utilizarlo. Toma tiempo, por supuesto, no es fácil, mientras a mayor edad va a ser un poco más complejo, pero es posible ir implementándolo con algunos programas piloto para poder ver cómo van reaccionando y de qué manera podemos ir incorporándolos al uso de estas tecnologías. Estoy pensando especialmente en los pacientes. En el caso de Brasil, propiamente telemonitoreo, así de forma masiva, no me ha tocado ver. Por lo tanto, no podría mencionar alguna experiencia al respecto. Y en el caso de Canadá, como les mostré en alguna de las láminas, me parece que era la penúltima, les mostraba que hay una aceptación muy importante por parte de los pacientes crónicos, que en su gran mayoría son precisamente adultos mayores. Bueno, también hay de distintas edades, obviamente, ¿no? Pero sabemos que las enfermedades crónicas van generándose con la medida que va pasando o que vamos envejeciendo, ¿no? Es más probable que tengamos alguna de ellas. Entonces, claro, Canadá obviamente es un país que tiene mayores avances tecnológicos que los nuestros y por lo tanto es esperable que esos adultos mayores también hayan sido expuestos a las tecnologías con mayor anticipación. Y por otro lado también los niveles educacionales influyen acá o pueden influir de manera importante. Cuando se pregunta por la parte cultural que se menciona ahí al inicio de la pregunta, también hay otra manera de mirar esto, porque no nos olvidemos que incorporar tecnología en cualquier industria, en este caso la de la salud, pero en cualquier industria supone transformar los procesos de producción. Y en este caso estamos hablando de transformar la cadena de producción de salud. Y esa transformación siempre va a generar resistencias. Todos en general tendemos de forma natural a resistirnos a que nos cambien la manera de trabajar. Por lo tanto, también ahí no es solo un tema de cuánto apreciamos o de cuán bien nos relacionamos con la tecnología, sino que también tiene que ver hasta qué punto somos capaces de reconocer que estos cambios en los procesos de trabajo constituyen no solo una mejora de nuestro propio rendimiento, sino que también contribuyen a los resultados que podemos esperar en nuestros pacientes. Quizás ahí un elemento a tener en cuenta es que cuando comenzamos a trabajar en esta línea, tenemos que siempre tener en cuenta que debemos partir por aquellas funcionalidades que sean de mayor facilidad de adopción, especialmente cuya utilidad sea rápidamente visible. Mientras más difícil es percibir la utilidad que tiene un cambio en un proceso de trabajo, más resistencia vamos a observar.